Hola, estás en Emilius VGS. LiDAR, sin lugar a dudas, va a cambiar la manera como experimentamos la realidad aumentada. Y eso lo sabe muy bien Snapchat, que con Lens Studio integra esta tecnología para crear efectos más complejos y que interactúe de una manera más natural con el mundo. Hoy voy a hacer una pequeña introducción y claro, por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recordemos que el LiDAR del iPhone 12 Pro en adelante permite reconocer las superficies a través de su sensor. Es decir, puede leer la existencia de una mesa, una silla, la pared, el piso y así posicionar los elementos adecuadamente. Para que sepas más al respecto, te dejo un video aquí arriba. Desde la versión de Lens Studio 3.2 está habilitada la capacidad de trabajar con LiDAR. Y hacemos clic a Get Started. Inmediatamente nos mandan a la página donde se encuentra el template llamado World Mesh Art LiDAR. Lo increíble de esto es que tiene una documentación completa que nos permitirá entender mejor los elementos. Lo descargamos. Tienes que descomprimir el zip y abrir el archivo de Lens Studio. Esperamos un poco. Listo. Lo primero que veremos es el video preview donde estarán varios objetos 3D en nuestro espacio. Puedes ver mejor estos elementos haciendo clic a la escena. Debemos entender cómo se posiciona cada elemento en la escena y la jerarquía de trabajo. En unos minutos hablaremos más al respecto, pero primero vamos a probar la plantilla. Como podrás ver, diferentes elementos aparecen en determinados espacios del cuarto, de una forma dinámica y natural. Y eso es lo que se consigue con LiDAR. Ahora vamos a explicar el proceso y a crear un ejemplo para que tú mismo lo hagas. Primero, cambiamos el video preview. Existe uno llamado Interactive Environment. Con este preview podemos trabajar los efectos inmersivos y probarlos en la misma plataforma, sin estar enviándolos a nuestro smartphone constantemente. La forma de interactuar es fácil, es como si estuviéramos en un juego. Te mueves con las teclas AWSD y utilizas el mouse para posicionar la cámara. Mira cómo aparecen los elementos. Estamos interactuando con un departamento entero. Esto es un gran acierto. Ahora vamos a hablar de los elementos. En Object Presets están los objetos 3D. Todos los que ves en la escena se mencionan en esta parte. En Object Controller estarán los scripts que activan dichos objetos en nuestra escena. Por ejemplo, dentro del Spawn Desert encontraremos un script llamado Spawner Setup, que nos permitirá conectar los objetos, como el Desert Mesh 01, Desert Mesh 02, entre otros. Este mismo Spawner Setup también nos permitirá seleccionar el tipo de superficie donde aparecerán los objetos. Hay 7 tipos y eso aumenta la personalización. No olvidemos que podemos elegir el posicionamiento, es decir, si será una superficie horizontal, una superficie vertical o cualquiera. Luego tendremos otros elementos que aumentarán la personalización del efecto. Los otros spawn tendrán una estructura parecida. Te recomiendo que pruebes todas las funcionalidades. Así comprenderás mejor cómo trabajar correctamente con esta plantilla. Como te comenté anteriormente, en Object Presets se encuentran nuestros objetos 3D. La plantilla los ha agrupado de manera específica, es decir, un grupo de objetos relacionados al desierto, a las nubes, a los botes.
Ten en cuenta que cada objeto tendrá un material. Y este es un material especial, pues trabaja perfectamente con LiDAR. Lo entenderás mejor con el ejemplo simple que haremos a continuación. Vamos a desactivar todos los elementos de Object Presets y Object Controller. Luego iremos a crear un mesh, como un box. Ya la caja aparece en la escena, pero pegado en el piso. Si te das cuenta, en Resource tenemos un material que dice duplicarme. Lo haremos. Y lo cambiamos de nombre. Este nuevo material debe estar dentro del box. No es cualquier material, pues permitirá renderizar los objetos en toda la malla indicada sin estar duplicándolo. Es decir, un solo objeto puede replicarse en la malla. Por supuesto, también le podemos agregar un color, como este amarillo. En estos momentos vamos a duplicar un spawn. Le cambiamos de nombre. En Object eliminamos los seleccionados y agregamos nuestro box. También cambiamos el Type Surface por Floor. En Placement colocamos Any. No te olvides de activar el Spawn, ahora llamado Bots. Mira cómo se ve por todo el piso. Hagamos un ajuste de escala y de posición. Está genial. La opción Spacing permite controlar la cantidad de objetos dentro de la malla. Un menor número permitirá ver más objetos. Diviértete jugando. Antes que me olvide, te quería mencionar que la plantilla tiene un Mesh Occlusion que genera la inmersión. Si lo desactivamos, veremos cómo se pierde la magia del realismo. En fin, ahora vamos a agregar un objeto para las paredes. Para eso, seguimos el mismo proceso, pero en vez de un box, será una esfera. Recuerda duplicar nuestro material especial. Este tendrá un color diferente. Será azul. También duplicaremos nuestro Spawn Box, para que todo esté relacionado a la nueva esfera. Por último, el Type Surface será Wall. Genial, ¿verdad? Puedes ver cómo el video preview es suficiente para entender cómo se verá tu efecto, pero nada como probarlo en vivo. ¡Vamos a ello! El efecto está genial, funciona perfectamente y lo mejor de todo es que reconoce el piso y la pared. Si subimos y apuntamos al techo, no aparecerá nada. Hay un buen control de los elementos. ¿Qué te pareció? Definitivamente Lens Studio es una de las plataformas más robustas para crear experiencias de realidad aumentada. Espero que te sirva de mucho este tutorial y te animes a crear tu primera experiencia con LiDAR y Snapchat. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.